control. Esas dos vamos. Para que no se me haga el teléfono. Pero vamos a pasar la presentación. Sí. Se escucha. Se escucha, se Sí. escucha. 1, 2. Ok, para cerrar el día de hoy, ¿verdad? La agenda, vamos con el siguiente tema. Fusiones y adquisiciones de sociedades con un enfoque tributario. Para esta ocasión nos va a acompañar el máster Cristian Barrera Ramos. Él es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, tiene un máster en Administración de Empresa, es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, también es miembro de la Asociación de Auditores Internos de Nicaragua y miembro del Comité de Normas Internacionales de Auditoría a través de la firma Crowe Horwath S.A., donde también es socio. Tiene participación en programas en NIFUL y NIFPYME y de forma paralela también se ha dedicado a la docencia en diferentes programas de NIFUL y NIFPYME, con más de 15 años de ejercicio profesional en el campo financiero y de la contaduría pública. Experiencia en auditoría en los principales ingenios azucareros de Nicaragua, sector comercio, servicio, banco, microfinancieras, entidades de dinero electrónico, sector gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Sea bienvenido, maestro. Por acá también nos acompaña la máster Osmara Saborío Torre. Ella es licenciada en Contaduría y Auditoría. También tiene un máster en Finanzas en la UNAM. También tiene un diplomado en NIF para PYME en Mystic Consultores del Perú. Con más de 10 años de ejercicio profesional en el campo financiero y de la contaduría pública, es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua y también miembro de la Comisión Tributaria. Experiencia en auditoría del sector comercio, servicio, microfinanciera y organizaciones sin fines de lucro. Muy buenas tardes, ¿verdad? Tienen el espacio para que nos puedan aportar acerca de fusiones y adquisiciones de sociedades con un enfoque tributario. Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la etapa final del día de hoy del tercer cumplimiento tributario, ¿verdad? Traemos un tema que actualmente se está dando mucho, lo que son fusiones y adquisiciones de sociedades. Para ello traemos los 3 puntos relevantes de una pirámide, que es la parte legal, la parte contable y la base de la parte tributaria. Vamos a hablar un poco de la parte legal en el tema de lo que es una adquisición y fusión. Las principales diferencias de ella. Cuando hablamos de adquisición, es cuando una empresa compra parte del capital social de otra empresa con la intención de dominarla total o parcialmente. O bien, no necesariamente la organización comprada es del mismo sector. En el caso de la fusión, la modalidad de negocio en la que se juntan 2 o más empresas separadas en una única y universal identidad económica. Y la otra suele producirse entre organizaciones de un mismo sector. ¿Qué persigue
En el tema de la adquisición persigue crecimiento empresarial, diversificar y reducción de amenazas. Y en el caso de fusión, aumento de los ingresos, reducción de costos y sinergias si son del mismo sector. Esas más que todo son como las evaluaciones de por qué las sociedades van a fusionarse o van a vender en el tema de adquisición, que para la otra es una compra, ¿verdad? Existen diferentes formas, sí la hay, por medio de la financiación cuya garantía son los activos y su flujo. En el caso de las adquisiciones, compra por equipo directivo distinto apoyado con un inversor financista. Y en el caso de la fusión hay dos maneras, la fusión pura o la fusión simple, que es la empresa A y B, como trayendo un ejemplo, o más se fusionan para comprar o para formar una empresa C. Es decir, que dos van a desaparecer para que nazca una. Y en el caso de fusión por absorción, la empresa A absorbe a la B y desaparece una de ellas, ¿verdad? Y prevalece otra. En este caso, la empresa A. ¿Qué dice nuestro Código de Comercio acerca de eso? Tenemos un solo artículo en el Código de Comercio que habla de las fusiones y es el artículo 263 que dice que la fusión de dos o más sociedades deberá preceder el acuerdo por parte de cada una de ellas. Este acuerdo se publicará debidamente. La fusión solo tendrá efectos transcurridos que sean los 3 meses de la publicación del respectivo acuerdo, a no ser que conste de modo auténtico que se hayan satisfechas todas las deudas de cada una de las sociedades que tratan de fusionarse o que se ha puesto a la orden del juzgado de comercio respectivo. El importe de dichas deudas depositado en las cajas de la compañía o que se ha obtenido en el consentimiento de los acreedores. Y el artículo 265 nos dice que cuando el acreedor podrá obtenerse esta oposición, se suspenderá la fusión hasta que se resuelva judicialmente. Cumplidos los plazos anteriores, la fusión será definitiva y la sociedad que se constituya asumirá los derechos y obligaciones de todas las sociedades extinguidas. En este caso, estamos viendo cómo un proceso de fusión o adquisiciones no solo tiene, Osmara, una implicación legal, por lo que lleva la parte del Código de Comercio. Esto es importante entenderlo porque es lo que le da en esencia al acto, la forma o la estructura que va a tomar legal, y esto tiene que tener una implicación para traducir esos efectos legales o esas implicaciones legales en información contable. Y a su vez, esto tiene otra implicación que es la connotación fiscal que va a llevar. Porque a la luz de la forma o la esencia que le dé a estas transacciones, es que viene la connotación fiscal y la interpretación que se da para determinar si uno de estos hechos puede o no generar una renta o ganancia de capital. En este caso, es importante también entender cómo la contabilidad tiende o permite buscar algunos aspectos, tanto en la valoración del concepto del valor razonable, que permite aunar o concatenar este mismo concepto, que es lo que dice la ley fiscal, que no pueden ser menores los valores de transacción a tributar para determinar la ganancia de capital, menores a sus valores razonables. Y en países como el nuestro, que no tenemos en abundancia información pública para poder determinar valores de transacción, es cuando las técnicas como la determinación del valor razonable de NIF 13 cobra mucha importancia para poder justificar los criterios que podamos tomar en relación al momento que van a tributar. Unos aspectos tópicos normativos que lleva es entender que a la luz contable una combinación de negocios trata de que es la unión. En este caso, cuando existe una unión, esta entidad es la que informa, combina, hay un adquiriente, hay un adquirido y por ende se obtiene un control. Y bajo esta figura del control, lo que lleva es que una de estas compañías desaparece y pasa a formar parte de la otra. Esta figura como tal
vamos a ver un poco más adelante, que va dando o se interpreta como una enajenación. Y vamos a ver que la ley en eso es amplia, porque habla enajenación, traslado, uso, goce o cualquier forma que dé un derecho o un control sobre la adquirida. Entonces es muy importante porque entonces empezamos a ver acciones o empezamos a ver actividades o transacciones que ejecutan en una combinación de negocios que conlleva a una interpretación y que debe estar claramente aplicada en relación a las NIF para determinar los efectos que se deben de reconocer, pero a su vez estos efectos tienen que tener un concepto de razonabilidad que pueda ser claramente reconocido en una técnica de valoración para fines fiscales. Esto puede estructurar y claramente una fusión puede estar determinada por diferentes formas o motivos. Motivos legales, motivos fiscales u otro motivo que puede ser hasta la expansión de un negocio. Y dentro de esto también hay un impacto que depende de la naturaleza o la industria de la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, hay técnicas de valoración que lo vamos a abordar, son mucho más aplicables al sector inmobiliario que lo que podría ser para una adquisición de una compañía del sector comercial. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender en este aspecto? Que las normas no tienen una receta específica, incluso hay un documento que lo dice, que no te obliga a una aplicación de un método o no tiene una predilección por ningún método, sino que este va a estar determinado en las circunstancias y cómo quien lo esté aplicando a su juicio considere que este método aplicado es el que brinda mejor información para el usuario. Y esto es congruente con el marco conceptual, ya mucho se ha conversado del marco conceptual normativo, y es que lleva al uso del juicio profesional a la valoración de la circunstancia en el momento en que se está dando una transacción para determinar o utilizar una técnica como la más adecuada. Vemos que esto también lleva o puede involucrar la compra de una entidad por participación, por compra de todos sus activos netos, considerando también el efecto de los pasivos que conlleva la compañía que se está adquiriendo y que en forma o no estas entidades representen una nueva entidad o permanezcan como parte de la nueva entidad. Y creo que aquí es lo que a nosotros nos trae precisamente esta exposición, es de que cómo apoyar en la parte de decirle a las autoridades fiscales, este es mi valor razonable, cómo he llegado a él, porque si bien la norma, ¿verdad? Fiscal deja ese vacío legal. Entonces, lo que se practica aquí, ¿verdad? En la realidad es que muchos hacen un contrato de compra-venta de acciones y esto es lo que le presentan al fisco. Entonces, ¿qué pasa ahí? El contribuyente queda débil ante el fisco en decir, no quiere decir que yo me voy a ir con el contrato que me mostraba, dice la autoridad fiscal. Ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a ver si ese valor que está ahí es realmente el valor razonable que dice la norma fiscal. Entonces lo deja como ya a criterio de ellos. Si a ellos lo conviene, ok, si no, pues ya le mandan a decir esto no es y lo que debería de hacer la venta de esa acción es esto, porque eso se ha dado como respuesta de las administraciones de renta cuando llegan con simplemente endoso o bien un contrato de compra-venta. Entonces queremos ver a través de la contabilidad, que en este caso también implica mucho, cómo llegar a ese famoso valor razonable que habla la norma fiscal. Exactamente. Y esto tal vez no sea un aspecto de conveniencia y tenemos que ser también bastante precisos en el aspecto de que el fisco, al momento de decir, demostrame el valor razonable, no está haciendo nada que no esté establecido en la ley. Así es. Entonces, en este caso, lo que toca claramente, y esto cobra incluso mayor importancia cuando uno hace estos análisis de ciertos documentos que se hacen de compra-venta, porque tienden a estar a valores contables. Usar los valores que están en el libro. Y ya sabemos a través de todo lo que se ha conversado que no necesariamente el valor en el libro es el valor razonable de un activo.
y que el concepto de razonabilidad no solo está aunado al mercado, sino que es donde dice que dos partes independientes, muy bien informadas en el mercado, están dispuestos a establecer un intercambio a través de una transacción. En este caso, cuando está usando valores en libros, posiblemente estos valores en libros tiendan a estar mucho al costo, que es la mayor facilidad o es lo típico en las contabilidades de nuestro país, que muchos buscan el costo porque dicen es más fácil, al costo no hay que estar haciendo mediciones, depreciar sobre lo que dice la ley fiscal y no nos complicamos mucho en cierto tipo de activos. Y si tiene muchos activos fijos, tiende a ser que es una unidad productiva y hay que ver la vida, el tiempo restante de productividad que van a tener y posiblemente esos activos no necesariamente reflejan sus valores razonables o el reconocimiento de ciertas obligaciones contingentes que deberían estar incluidas en los estados financieros. Es por esa razón que cuando hablamos de la aplicación contable versus la aplicación fiscal, tenemos que estar conscientes que deben de tener una figura clara, deben de tener parámetros y criterios que puedan justificar los juicios que se están usando al momento de considerar la razonabilidad de un valor. Qué importante tener, en dónde hay que tener claridad en la fecha de adquisición, claramente cuál es la fecha, el momento en que se está haciendo adquiere el control uno y pierde el control la otra. La medición en su reconocimiento inicial, cómo voy a medir ese valor razonable de los activos que estoy adquiriendo o cómo yo llego a la conclusión que la cantidad de acciones que yo le voy a endosar a la compañía que estoy comprando representa razonablemente el valor de los activos que estoy adquiriendo. Las implicaciones que pueda tener esto de deducibilidades o ciertas aplicaciones financieras que deban estar reconocidas dentro de los estados financieros. El tipo de renta, la tasa, si soy residente, si soy un extranjero o soy nicaragüense, podría tener una tasa distinta. ¿Qué dice la ley en este caso? ¿Cuál es el momento donde se considera o no si son, por ejemplo, pueden existir compañías que son subsidiarias de una compañía internacional y la compañía internacional vende sus acciones fuera de Nicaragua, pero lleva la condición de que estas acciones localmente se tengan que ir a endosar al nuevo accionista. ¿Esto representa o no una renta de origen nicaragüense? Ese endoso de acciones que tengo que ir a hacer va a representar que alguien sí tuvo una venta de acciones. Entonces, estos aspectos también deben estar claramente documentados, deben de ser demostrables para poder ante una eventual revisión fiscal, tener los argumentos necesarios para decir que hemos tomado los mejores criterios. Es correcto. Y yo creo que eso es lo que persigue el legislador en el caso de que, por eso es que deje ese vacío en la ley, porque si él podría haber dicho, bueno, vas a hacer simplemente, como dice usted, lo vas a reconocer a tu valor histórico que lleva contable y como dejó claramente la metodología con precios de transferencia, ¿verdad? Pero en este caso creo que el legislador, cuando habla de valor razonable, es porque quiere llegar a ese punto. Exactamente. Y lo otro es que no hay que perder de vista la naturaleza del organismo. Él como entidad está destinado a la recaudación de impuestos y a velar por la buena aplicación de su ley. Así es. Pero no está dentro de sus funciones determinar lo que es un valor razonable, porque entonces tendría que tener una historia de valores de acciones y un aspecto y mucha información que distorsionaría su razón de ser. Por eso es que él te dice, no, vos te vas a asegurar que está valor razonable. Si las condiciones cumplen eso, yo como fisco no debo tomar ninguna consideración distinta. Entonces se vuelve ya un aspecto demostrativo y no un aspecto preestablecido. Entonces ahí es importante ir dando o ver estas pautas al momento de ver lo que es la combinación. También la naturaleza de las formas que pueden tomar. Pueden ser a través de emisión de instrumentos de patrimonio o por la transferencia de efectivo u otro activo o una combinación de las anteriores. Esto que nos lleva que las transacciones pueden tener lugar entre accionistas de una entidad o entidades relacionadas que se combinan o accionistas de otra. Puede involucrar el establecimiento de una nueva entidad para controlar a las entidades que combinan o los activos netos transferidos, o bien
la reestructuración de una o más entidades que combinan. Dentro de esto, cuando hablábamos en la preparación de esta presentación, me decían, por ejemplo, que ya hay una resolución que habla sobre las fusiones por absorción, que eso te marca un aspecto de jurisprudencia. Si te dicen, no, un proceso de absorción pues lleva la enajenación de activos, podría ser tal vez una figura que previamente sería muy arriesgada tomarla para documentar un proceso de fusión. Es correcto, sí. También, ¿por qué en esa parte de las fusiones por absorción ya existe la resolución, ¿verdad? Que es una operación onerosa, en el sentido que el mismo artículo 59 dice que las fusiones o adquisiciones están fuera del pago mínimo definitivo, pero sí están como rentas de ganancias de capital. Por eso es esa figura cuando la otra absorbe y se queda con el control porque una muere. No es como en la fusión simple, donde las dos se desvanecen y crean una. Pero en ese desvanecimiento, en esa figura, no se espera que haya beneficio para ninguno. Correcto. Más que la disposición de activos y pasivos para constituir una nueva entidad. Así es. Entonces podría estar más a tono hacia lo que sería una práctica que no sea tan arriesgada o que te presente un bemol a la hora de justificar la figura que ha ocupado para determinar si existe o no renta. Correcto. Otro aspecto que deberíamos de considerar también es las implicaciones entre el marco normativo. Cuando hablamos de esto es la contabilización. Ya vemos que la contabilización lleva la definición de un adquiriente, lleva los costos el reconocimiento, la medición de costos de una combinación de negocios, que estos deben de ser distribuidos entre los activos o pasivos cuando se estén asumiendo. Pero la ley fiscal, hay un aspecto que deja aquí, que trataba de dejarle lo que decía textualmente la ley, y es que las ganancias y pérdidas de capital derivadas de la venta, cesión o en general cualquier forma de disponer, trasladar o adquirir acciones o participaciones bajo cualquier figura jurídica en donde se cambie el porcentaje, la forma de dirigir, ser accionista o dueño de persona jurídica, fideicomiso, entidades colectivas, establecimientos permanentes de no residentes, cuando sea trasladado o la adquisición ocurra fuera del territorio nicaragüense. Esto conlleva que cuando hace este análisis debe de haber una claridad en la interpretación que va a dar para no caer dentro de todos estos conceptos generales que para fines fiscales sí representan un hecho de tributar. Sí, así es. Que también debemos de tener presente cuáles son los valores razonables en la fecha de intercambio. Esto es lo que nos va pidiendo. Ahorita estamos combinando un poquito lo que te va pidiendo los marcos normativos como la NIF y lo que va en la circunstancia relacionando con lo que está pidiendo el regulador. Porque esto es lo que debemos de tener claro. Producto de la aplicación de normas, la norma no se puede anteponer a lo que dice la ley fiscal. Y la ley fiscal no necesariamente cambiaría la adecuada interpretación de una norma. Por eso es que existen aspectos de impuestos diferidos o aspectos que hablamos que son las conciliaciones fiscales entre partidas que nunca van a tributar y que fiscalmente pueden ser reconocidas. Sí. Entonces vemos que otro aspecto a considerar es los costos atribuibles a la adquisición, que es todos los costos honorarios de búsqueda, honorarios de asesoramiento jurídico, contable, los costos de valoración, aquellos que contratan due diligence u otros honorarios profesionales pueden considerarse. Los costos administrativos generales, incluidos los costos de mantenimiento de un departamento de adquisiciones interno, no son directamente atribuibles. ¿Por qué no deben de considerarse? Porque son la razón de ser de la compañía. Una compañía que tiene un departamento encargado de estar buscando empresas que adquirir, no puede representar un costo o no puede ser parte del costo de la adquisición. Y esto lo estamos viendo desde el punto de vista normativo contable. ¿Qué pasa en esto? Una vez que ya se la adquiriente distribuirá en la fecha de adquisición todos estos costos de combinación de negocio a través del reconocimiento de activos y pasivos, provisiones de cualquier pasivo contingente y todos estos efectos que puedan existir
de variación entre activo y pasivo, se va a determinar como la plusvalía. Que la plusvalía o el exceso que vos pagás, y ese está determinado por muchas razones de negocio. Está determinado porque la proyección financiera ha considerado que sí se puede pagar un sobreprecio. Otra consideración que vos podés tener es el tipo de activo, tecnología que está adquiriendo. Otro aspecto que podés considerar es los mercados o los planes de expansión que tiene la compañía. Pero este tipo de situaciones que tienen un carácter desde la perspectiva financiera, también tienen una connotación desde la perspectiva fiscal. Y es que el valor de transmisión será el monto percibido por el transmitiente o enajenante siempre que no sea inferior al valor de mercado, en cuyo caso prevalecerá este último. De este valor se deducirán los costos de adquisición y gastos inherentes a la transmisión en cuanto estén a cargo del transmitiente o enajenante. Y aquí es donde empieza la consideración de cómo determinamos ese valor razonable. Es fácil cuando está hablando de acciones que están cotizadas en un mercado, o por ejemplo cuando existe información pública, es más sencillo poder justificar porque está dentro de valores que son fácilmente permitidos. Dentro de esto, la NIF 13 sacó un documento de ejemplos de ayuda de técnicas que conocen ellos para la valoración de activos que están determinados como métodos aceptables para la determinación de valores razonables de instrumentos que no cotizan y están dentro del alcance de la NIF 9. Esto ya hablando en normativa full. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que cuando vos vas a determinar ese valor razonable, debes de considerar ciertos aspectos. Ellos lo definen entre lo que es valores de mercado, lo que es el enfoque de los ingresos y se pueden usar una combinación de ambos. ¿Por qué ellos dicen por qué dentro de este documento, que está bien interesante, no te sugieren un ejemplo o un método como el predilecto? Porque dicen que la economía o los países pueden tener distinto acceso a información. Por ejemplo, yo creo que les ponía el ejemplo de Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador hay una superintendencia de compañías. Las compañías que están listadas publican su información financiera. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, ahí, que si bien es cierto, no tener un mercado donde cotizan sus acciones y puedas decir, una acción de esta compañía vale $150, sí tener información pública donde podés medir ratio financiero, EBITDA, utilidad por acción, niveles de venta. Y esto te puede permitir aplicar una técnica que es la de múltiplos comparables para determinar la evaluación de una compañía. Y esto se determina partiendo de ese acceso a información pública. Otro, mercado. Y yo creo que ahí las autoridades fiscales, esa es la que ellos utilizan, de ese que está hablando usted de métodos comparables, porque tantas empresas que están entrando en estas partes de las figuras legales, ¿verdad? Jurídicas, que hay como las fusiones, entonces ellos, me imagino, ¿verdad? En el análisis que deben de hacer, ver también ese tipo de comparabilidad de relación que tiene las empresas en el mismo sector. Esa es una ventaja donde vos podés decir, dado el país o la jurisdicción en la que me encuentro y que existe esta información, yo puedo tomar esto, aplicar esta técnica financiera de la valoración por múltiplo y determinar con un alto grado de fiabilidad el valor razonable de las acciones que yo voy a transferir o a vender. Esa podría ser, pero ¿qué pasa en aquellos escenarios más centroamericanizados? Tal vez la información no es tan fácil accesarla públicamente. Muchas compañías son de carácter familiar, están más locales en un país y es tan difícil, la van a vender a alguna transnacional. Normalmente lo que hacen estas transnacionales es que contratan a un due diligence, hacen un proceso de evaluación y dentro de esto ya empezamos a hablar de los enfoques de ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, uno de los métodos más utilizados
es el de flujos descontados. Otro que se utiliza es el modelo de descuento del dividendo, así como el modelo de crecimiento constante o modelo de Gordon, como lo conocen en alguna literatura financiera, y los modelos de capitalización. ¿De qué va a depender estos criterios que yo voy a utilizar? Dependen mucho de elementos de información que pueda tener acceso. Y determinado, incluso en este enfoque de ingresos, puedo ejecutar hasta 3 técnicas para tener como valores bases y que puedan tener 3 opciones entre el modelo o el valor más bajo, el más alto y el que dé medio, valiéndome de estas 3 técnicas para poder tomar la consideración el que esté dispuesto a comprar las acciones. ¿Qué es lo que nos dice la norma en esto? No hay una receta clara. Lo que va a determinar la razonabilidad del proceso que se está aplicando es la forma en que tenga variables o inputs de información para calibrar estos modelos con una mayor precisión y las fuentes de donde lo están tomando. Y en eso debemos de recordar un poco siempre lo que es la parte esta de la jerarquía del valor razonable de la NIF 13, que te habla de 3 niveles. Y uno de los aspectos que considera la NIF 13 dentro de las aclaraciones de los niveles o de la confiabilidad de estos inputs es la información interna, pero valorar mucho también información externa. ¿Por qué? Porque se considera que es información independiente y que puede dar una mejor perspectiva a la hora de sensibilizar un modelo financiero. Ahora, funciona mucho también el momento en el que estás. Por ejemplo, un modelo de flujos descontados. Hay que analizar cuáles son los años bases que se están tomando, porque puede ser que uno de estos años, de los últimos 3, 4 años, esté fuera, por ejemplo, de la tendencia normal de la compañía. Por eso es que, por ejemplo, el efecto del COVID. El efecto del COVID sacudió significativamente a ciertas industrias, pero también otras industrias se vieron extremadamente beneficiadas. Por ejemplo, todas las industrias que tuvieron que ver con el cuidado médico o de salud, principalmente las de vías respiratorias, esa industria tuvo unos crecimientos exponenciales, que dentro de su planificación financiera también va a ser un reto ver si mantienen esos crecimientos o qué estructuración van a tomar para poder sustentar esos niveles o la expectativa de cómo van a llegar. ¿Qué te dicen estos modelos? Mira, cuando una de estas variables o uno de estos años está fuera de lo normal, está fuera de la línea, ese año se puede omitir. ¿Qué pasa con aquella empresa, un negocio familiar que posiblemente ha sido manejado de la misma forma los últimos 20 años, no hay una expectativa de crecimiento o su crecimiento está muy condicionado y la perspectiva del dueño es que le rinda $100,000 anuales en beneficio y está muy estructurado a un rendimiento limitado? No hay un plan de crecimiento significativo. Posiblemente este viene a representar o el modelo que más le aplicaría sería el modelo de descuento de dividendos y se considera como una perpetuidad. ¿Por qué? Porque esa inversión rinde de forma constante en el tiempo. Distinto es en otras empresas que están en una constante evolución, están invirtiendo, están creciendo, tienen un plan quinquenal, tienen una expectativa de posicionamiento en el mercado, tienen un nivel de crecimiento anual meta. Este tipo de compañías deberían de poder estar usando un modelo de crecimiento constante, un modelo de Gordon, porque no vas a decirle al fisco, no, yo rindo constante cuando el fisco llegue y ve tu estado financiero y ve crecimiento en las ventas, crecimiento en las bases de impuestos, mayores pagos de impuestos. Entonces, esta figura o estos modelos deben estar en dependencia también de las circunstancias. ¿Qué va a pasar? También otro aspecto que se debe cuidar es la tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento voy a utilizar? ¿Qué pasa? Bueno, muchos dicen, ocupada por definición la del WACC y calcular el WACC interno. ¿Qué pasa en aquellas compañías que no tienen préstamo? No, mira, no tengo préstamo, soy una compañía sana. Típico, ciertas compañías tienen esas particularidades y entonces decir, bueno, enséñame los estados financieros
tendría que ver, evaluar si esta compañía tiene cuentas de ahorro, tiene certificados de inversión. Entonces, pues decir, realmente esta debería tener una tasa interna que es la que el dueño está dispuesto a poner su dinero para recibirlo libre de riesgo. Entonces, ahí tendrías que buscar esa tasa y poder decir, mira, o poder justificar el por qué tomar una tasa distinta cuando no hay un bajo. ¿Qué pasa también con ciertos tipos de industria? Por ejemplo, en lo que es la parte de una compañía inmobiliaria. Yo lo que tengo es un edificio que me dedico a alquilar. No necesariamente voy a usar este modelo. Posiblemente, si yo fuese a vender, lo que están dispuestos a comprarme la gente que quiere mi negocio es el edificio. Entonces, podría usar una técnica de activos netos. Entonces, me voy al último nivel y uso el método del activo neto ajustado. Es muy utilizado en el sector inmobiliario, pero igual tengo que encontrar un valor razonable. Por eso en el sector inmobiliario se hace un uso mucho de la técnica de evaluación. Entonces, ya participa un perito. Entonces, mucho de esto va a descansar, no van a ser solo modelos construidos, que este fue el que me pareció mejor y lo debo tener. El especialista fiscal o la persona que lo vaya a evaluar estos informes debe tener claridad en los antecedentes de la compañía, su tipo de industria, la evolución que ha tenido esta compañía a través de los años, el posicionamiento del mercado, los inputs internos o externos que puedan afectar su valoración. ¿Esto para qué? Para poder tener calibrar de mejor manera el modelo financiero que se va a utilizar para determinar el valor razonable de sus acciones, el tipo de industria. Entonces, y luego está que pueden existir algunas condiciones que no están dentro del campo de expertise del contador. Por ejemplo, la técnica de evaluación. Voy a reconocer la técnica de valorar el valor de mercado de unos edificios, porque voy a determinar estos activos bajo el método del activo neto ajustado. Ya sé que yo no puedo determinar con fiabilidad el valor de ese edificio. Entra la participación de un perito calificado. Y esta participación de un perito y tener ese monto como una variable independiente da una mayor justificación al momento en que vos vas a presentar tus conclusiones o del por qué determinaste un valor patrimonial ante el fisco previo a determinar la base imponible para el tributo. Es correcto. Sí, no debería ser trabajo del contador hacer eso, ¿verdad? Porque sí se necesita experto para eso. Y cualquiera inversor o quien vaya a comprar, pues necesita ver la realidad de una compañía en la parte patrimonial para ver qué es lo que va a comprar. Exacto. Entonces, parte de esto lo que lleva es la importancia de considerar en qué momento, por ejemplo, puede haber puede haber una técnica como esta del modelo de descuento del dividendo, que es un análisis de perpetuidad muy sencillo, pero que concluir que esa es la mejor forma de hacerlo depende mucho de las circunstancias y la compañía. Ahí puedes decir, sí, puede hacerlo un financiero, pero si ya involucra otros niveles de juicio, otra información externa donde necesitas participaciones de expertos, no podés tomar vos como contador el reto de decir, yo voy a hacer esto y a mi juicio está. ¿Por qué? Porque tus calificaciones profesionales no soportan tus conclusiones. Entonces, en ese momento, el concepto de valor de mercado y razonabilidad se acaba ante una eventual revisión fiscal. Y ahí es donde pueden estar quedando descubiertas las compañías. Y otra cosa que hay que transmitirle con claridad cuando te llamen como experta fiscal es, espérate, yo vengo aquí a dar mi valor o mi conocimiento fiscal, pero debe estar soportado bajo las siguientes condiciones. Por eso es que la misma norma de la NIF habla de los costos necesarios para la combinación y cuáles son estos costos que se pueden incurrir y capitalizar dentro de los activos para determinar la plusvalía. Luego están otros aspectos que se dan, que es todo aquello que puede representar aspectos financieros, cambio en vida útiles, valores razonables, la plusvalía, que ya sabemos que la plusvalía está condicionada
a ser amortizada en un máximo de 10 años. Si lo haces bajo PYME, si lo haces bajo NIFUL, solo tenés que estar haciendo un análisis constante de que no tengan aspectos de deterioro. Eso lleva otra modelización financiera, pero que esos aspectos, al momento de terminarlo, hay que estar claro que no representan aspectos que van a tener deducibilidad fiscal. Entonces no se pueden necesariamente tomar desde esa perspectiva y ya estará dentro de la preparación de los estados financieros las distintas separaciones que se van a dar por reconocimientos de impuestos diferidos. Que ya esa es otra materia que no es la de este alcance, pero que no la descuidamos para tratar de darle una visión integral, que eso ya es preparación de estados financieros y esta es un concepto de evaluar fusión y adquisiciones desde una perspectiva que implique el pago de impuestos de una perspectiva impositiva. Es correcto. Y como ya nos ha explicado un poco, ¿verdad, don Cristian? Podemos ver lo que, o tomar como base, ¿verdad?, la medición del instrumento cuando vayamos a presentar, porque el fisco, la mayoría de los casos, detiene cuando van a hacer una actualización, ¿verdad?, que de socio. Entonces ellos detienen ese trámite porque lo primero que dicen, anda, págame la retención definitiva porque no veo en mi histórico o en el sistema que hayas pagado por esa venta de acciones. Entonces acá, pues, don Cristian ya nos explicó un poco del enfoque de ingresos, cuáles métodos podemos utilizar para llegar a ese valor de mercado que habla la norma tributaria o valor razonable, como fue el método de flujo de efectivos descontado, el modelo del descuento del dividendo, modelo de crecimiento constante o el modelo de capitalización. Y otro enfoque que puede haber ahí, ¿verdad?, de la combinación, como hablaba él, de las empresas que se dedican a la compra-venta de inmuebles, puede ser el modelo del activo neto ajustado. Ya hablando un poco en el tema fiscal, como siempre, ¿verdad? Todo, siempre corremos a la parte a buscar la ley y buscar en qué alícuota voy a aplicar, en qué base la voy a aplicar. Entonces, aquí tenemos dos perspectivas. Una de la ganancia de capital en la compra de acciones de sociedades y la ganancia de capital en la compra de activos de sociedades. Porque cuando se está adquiriendo o hay una fusión por absorción, aplica la compra de acciones de sociedades. Porque podemos decir, bueno, si es una fusión simple, que es la que nosotros miramos en la forma y el fondo, que tal vez no podría ser, o tal vez la autoridad fiscal no la podría tratar como una operación onerosa, porque van a desaparecer dos empresas y va a quedar una. Entonces, por ahí podría ser, pero en la fusión por absorción, las autoridades fiscales lo ven como una enajenación onerosa porque hay una que se desprende, ¿verdad?, en lo que es el subactivo y se ve como una ganancia de capital. Hablando desde el primer punto, el primer enfoque, que es la compra de acciones de sociedades, el efecto tributario más relevante en la compra de acciones es la posibilidad de la existencia de una ganancia de capital sujeta al pago de una retención definitiva. Por eso es que el artículo 59 la excluía en la parte de los pagos mínimos definitivos, pero no en las rentas de capitales. Entonces será relevante determinar si ha habido o no ganancia de capital en la venta de las acciones, en cuyo caso se aplicaría una retención definitiva en concepto de impuesto sobre la renta del 15% aplicado al monto de la ganancia. Este grava el monto de la ganancia. Siendo esta una operación onerosa, para determinar la base imponible, el artículo 82 de la Ley de Concertación Tributaria, ¿verdad?, establece que en las transmisiones o enajenaciones onerosas, la base imponible para efectos de ganancia y pérdida de capital es la diferencia entre el valor de transmisión y su costo de adquisición. Desde el segundo punto, ¿verdad?, que tenemos, que es la compra de activos de sociedades, para la compra-venta de activos, bueno, esta es una recomendación que siempre hay una revisión previa de las condiciones del bien, porque nadie va a comprar, ¿verdad?, sin antes verificar cuál es la condición que tiene el bien, así como la situación legal del activo, si ese activo no está en litigio, ¿verdad?, o realmente le pertenece al que me está vendiendo. Pero en el efecto tributario más relevante en la compra de activos será el impuesto sobre la renta que corresponda de acuerdo con las disposiciones que da la misma ley, que puede ser por generación de rentas de actividad económica,
o bien por rentas derivadas de posibles ganancias de capital. Nos referimos a las reglas generales, advirtiendo que para las instituciones financieras y los contribuyentes que están sujetos a régimen especial, las reglas adicionales se deben de considerar, porque recordemos que con la reforma las instituciones financieras quedaron grabadas, ¿verdad? Con siempre la parte de las ganancias de capital fueron para las otras que quedaron excluidas, porque antes decía, bueno, si vos lo aplicas y este es igual al 40%, entonces vos se la sumas a las rentas de actividades económicas. Pero con la reforma esto fue derogado, ¿verdad? Y solo quedó para las instituciones financieras. Entonces, desde ese punto de vista, el tema que traíamos a colación era para que tuviéramos un poco más claro de qué valor es el que yo voy a presentar o cuáles son mis métodos que voy a presentar a las autoridades fiscales en cuanto a determinar un valor de mercado o un valor razonable. Y no nos vayamos únicamente, ¿verdad?, con la parte de darle, aquí está mi contrato de compra-venta de acciones o esto fue lo que yo lo vendí, porque no siempre, se lo digo por experiencia, ellos le dan el visto bueno o aprobación de eso. Eso queda bajo revisión. Y si alguno de los, o alguien que haya vivido, ¿verdad?, que haya tenido una experiencia con las autoridades fiscales respecto a este tema, pues pueden hacernos su aportación. O si hay alguna pregunta. Preguntas, comentarios. Y por acá hay unas preguntas, voy a leérselas. El licenciado Carlos Manuel Cepeda. Los efectos de fusión crean aumento en el patrimonio de la entidad que adquiere. ¿Este incremento de capital está sujeto al IR? Bueno, si aquí estamos hablando que va a crear un aumento en el patrimonio de la entidad que va a adquirir, estamos hablando de una fusión que va a absorber, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos maneras. Si es fusión, como dice su palabra, la administración de renta lo ve desde el segundo aspecto que explicaba, como la venta de los activos. Diferente es cuando va a adquirir. O sea, decimos que el mismo artículo dice que los incrementos patrimoniales no están sujetos a una retención, ¿verdad? Pero en este caso, cuando estamos hablando de la figura legal de fusión, aquí sí quedan grabados. Están grabados. Ok. La siguiente pregunta, la licenciada Rosa Verónica Róliga. Buenas tardes. ¿Qué ocurre cuando los traspasos de acciones en una fusión se realizan entre tenedoras de acciones que no tributan en Nicaragua? En el caso de las matrices extranjeras. Es que ese es un punto que conversamos. Puede ser que lo hagan dos empresas en el extranjero, pero el negocio o la compañía está radicado en Nicaragua. Y ahora con esto de los cambios de accionista, tenés que ir y suscribir y notificar quién es el beneficiario final y el nuevo accionista. ¿Qué pasa en ese momento? Dos compañías en el extranjero pueden hacerlo independiente, pero la que viene a suscribir las acciones viene a reclamar el derecho sobre esta compañía. Esto debió haber originado una renta porque se trata de una empresa radicada en Nicaragua. Ahí se tendría que hacer una medición de cuál sería el valor razonable y prácticamente tocaría hacerse una autorretención porque por el simple hecho de que hay un cambio de accionista. Y eso es uno de los aspectos que decía que estaba en el artículo. Traslado, enajenación, cualquier cambio o forma de manejar o controlar la empresa para fines fiscales es sujeto de una enajenación, es considerado una enajenación y se establece una renta. Ok, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, tienen todavía algunos 5 minutitos para poder escribir su pregunta, ¿verdad? Para que pueda ser acá evacuada. Para mientras esperamos tal vez una última pregunta, le voy a hacerle la palabra al licenciado Federico, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores. Sí, buenas tardes. Continuando con el evento, acabamos de concluir con este interesante panel sobre el tema de las fusiones y adquisiciones, ¿verdad? Desde el punto con el enfoque tributario.
de tal manera que resultó un tema interesante. Ahí miré varios comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, nada más queda agradecer a Cristian y a Osmara, ¿verdad? Su brillante exposición, y a ustedes, colegas, por estar atentos a esta capacitación de mucha relevancia para el Colegio de Contadores Públicos, y esperándolo pues para el día de mañana. Que tengan una feliz noche, que Dios nos acompañe a todos y nos seguimos viendo mañana.